Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a leer un cuento del libro Cuentos que iluminan el camino del doctor Alberto Chertok, que me pareció muy adecuado para este momento que estamos viviendo. Habla de la creación, en un lugar muy remoto de la Tierra, de unos científicos que querían saber si un robot podía tener las emociones de un ser humano en la vida diaria. El cuento dice así. Los científicos comenzaron las pruebas con el robot, al que llamaron androide. Las pruebas demostraron que efectivamente Android era capaz de manejarse con eficiencia en la vida cotidiana. Podía desplazarse, evitar obstáculos, andar y detenerse cuando era necesario, viajar y relacionarse con las personas. Al principio, experimentaba las emociones adecuadas a las situaciones que le tocaba vivir. Al poco tiempo, sin embargo, los técnicos detectaron algunas fallas en su comportamiento. En ocasiones, Android se bloqueaba ante situaciones de poco riesgo, experimentaba miedo y se resistía a seguir adelante. Si sufría una experiencia que suponía algún peligro, por ejemplo, si un auto frenaba cerca de él, se negaba luego a cruzar la calle. Si le dirigía la palabra a alguien y no recibía respuesta, o si le respondían de malos modos, comenzaba a evitar los contactos sociales. ¿Hay alguno de ustedes que se siente identificado con este robot? ¿Verdad que sí? En una ocasión, su chip emocional se descargó espontáneamente cuando estaba fuera de su casa y sufrió un acceso de ansiedad similar a un ataque de pánico. Volvió rápidamente al laboratorio y ya no quiso salir sin la compañía del técnico que lo programaba. En suma, Android magnificaba los riesgos. Se asustaba cuando no había motivos para ello y tomaba precauciones innecesarias, hasta tal punto que llegado su nerviosismo, su especie de pánico. Los técnicos descubrieron que el problema radicaba en la unidad del procesamiento de la información. Estos circuitos eran los encargados de evaluar los sucesos del entorno y estimar, por ejemplo, su peligrosidad. Al principio, el sistema manejaba correctamente las distintas posibilidades. Por ejemplo, si Android se disponía a cruzar la calle, evocaba el resultado más probable. Se veía a sí mismo llegando sin contratiempos al otro lado. Evocaba también otros posibles desenlaces, un frenazo, un auto que podría pasar cerca, un cambio precoz de luces que podría obligarle a acelerar el paso, pero se quedaba con la eventualidad más probable, que era llegar al otro lado sano y salvo. Sin embargo, si ocurrió una experiencia desagradable, como el mencionado frenazo o un auto que pasaba muy cerca del robot, se activaba el chip emocional y experimentaba miedo. La emoción, por un mecanismo de retroalimentación, sensibilizaba a la unidad del procesamiento de la información. Y la siguiente vez que estaba a punto de atravesar la calle, evocaba solo la posibilidad de ser atropellado. Es decir, anticipaba la eventualidad menos probable con exclusión de las otras. Esto volvía a activar el chip emocional y entonces se cerraba el círculo. Fue necesario reprogramar a Android para que evocara las escenas más probables y se anticipaba un estado desagradable, por ejemplo, un exceso de ansiedad, que llevara la película hasta el final, viéndose atravesando el ataque, recuperando la calma y llegando igualmente a destino. Quiere decir, cuando hablamos, recuerdan las personas que siempre escuchan el programa de Radio Todo Vida, en que los oyentes participan y hemos hablado sobre la ansiedad y la reprogramación mental, en este caso al androide, al robot creado por esos científicos,
había que reprogramarlo. Uno de los problemas que encontraron fue que el chip emocional era demasiado sensible. Respondía con un nivel elevado de ansiedad cuando la unidad del procesamiento evaluaba una situación como riesgosa. La reprogramación se consolidó en la medida en que Android se expuso a las situaciones temidas y comprobó que efectivamente eran tolerables. Para esto fue necesario desbloquear el sistema motor que evitaba la exposición a los supuestos riesgos. Fue necesario además corregir las expectativas de Android, porque en el curso de sus experiencias traumáticas había desarrollado el propósito de exponerse solo si no sufría ningún temor. Se ajustó entonces la escala del miedo esperable para que no se resistiera a enfrentarlo. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa algo similar, verdad? Tenemos temor porque nos adelantamos, eso de adelantar la película, la historia, y vemos los escenarios más dramáticos. Entonces, una situación que no tendría por qué ser tan dramática se convierte en algo trágico, en algo que nos da ansiedad, que nos da miedo, y para eso debemos reprogramarnos, ¿verdad? Debemos tomar calma, estar en calma y ver los acontecimientos tal cuales son, no agregarle, no volver a repetir ese resultado que vimos o en la tele o en los comentarios negativos, sino crear una distancia dentro de esa realidad y nosotros. Porque recuerden que cada uno de nosotros tiene su propia realidad, su propia percepción. Si bien no le vamos a restar importancia a lo que está ocurriendo actualmente, sí vamos a focalizarnos, no en el miedo, en la tragedia o en la angustia, sino en los recursos que tenemos. Vamos a enfocarnos en nuestra salud mental, en nuestra salud física. Vamos a fortalecernos. En vez de focalizarnos en la enfermedad, vamos a focalizarnos en la salud. En nuestra salud, en la salud de nuestra familia, en la salud del mundo entero, de la comunidad en la que vivimos. Entonces, cuando cambiamos la perspectiva, cambia nuestra percepción y ya no viene el ataque de pánico, como le pasó al robot, que en una situación traumática la volví a repetir, aunque el peligro ya no existiera. Es lo que hacemos habitualmente. Repetimos, esa experiencia traumática vuelve a nosotros, aunque el peligro real no exista. Entonces, en este momento tan difícil, en el que todos tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros, en el que el lema que está en el momento está manifestándose en todos los medios de comunicación y en todas las familias y en todas las charlas, que es quedarnos en casa, cuidarnos y cuidar a los otros, tratemos de focalizarnos en la salud, en nuestros recursos, en todo lo hermoso que vamos a hacer el día que podamos salir voluntariamente y compartir los momentos de alegría, abrazándonos y besándonos como queremos hacerlo ahora. Ahora es una pausa, ¿verdad? Una pausa para reflexionar, una pausa para hacer cosas que antes no hacíamos, porque no teníamos tiempo, porque estábamos ocupados. Y ahora es el momento de reflexionar, de estar más con nosotros mismos y disfrutar de todas esas cosas que realmente están allí, son tan cercanas que a veces no nos damos cuenta. Les mando un abrazo virtual, hasta el próximo encuentro, y me gustaría que la gente que le interese algunos temas nos hagan llegar a través del mail saludablemente@gmail.com, y allí, si no, por Facebook o por Instagram, buscando Marcela Fagundes, y allí me dicen sus inquietudes, lo que se está ocurriendo ahora, compartimos y vamos a buscar material para compartir con ustedes que les pueda ser de utilidad. Además, a partir de abril vamos a poder hacer consultas virtuales y también cursos a través de una plataforma nueva. Así que les mando un abrazo enorme, que estén bien, cuídense por favor. Hasta pronto.